del libro de Efesios, del capítulo 4. Vamos a estar viendo el verso 11 del libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, y dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tan grande amor que tienes para con nosotros, Señor, habiéndonos traído a tu bendito evangelio, lavado con la sangre de tu Hijo Jesucristo, limpiado nuestras vidas de todo pecado, Señor, para darnos una vida nueva. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, y por la luz de tu palabra que siempre envías sobre de nosotros para que comprendamos y entendamos tu perfecta voluntad. Mi Señor, que en esta noche tu poder envuelva nuestros corazones, que tu gracia llene completamente nuestro ser. Tomes el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Habla, Señor, tus siervos oyen. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y es una de las cosas que a los fariseos, tan legalistas que eran, tan conocedores de la ley, tan discípulos de Moisés que eran, les faltaba. Porque ellos tenían un ministerio que era el ministerio de la letra. El ministerio sin misericordia, el ministerio de la exigencia, y desconocían en realidad cómo era Dios, entonces desfiguraban cómo era el Señor. Entonces lo desfiguraban, entonces todos miraban a Dios como un Dios terrible, un Dios que es malísimo, un Dios que hay que tenerle miedo, un Dios, entonces presentaban a Dios, hermano, muy lejos de lo que era. Por eso es que aparece Cristo en escena y el fin de Cristo es justamente que le conozcan. Por eso en su oración Él dijo que te conozcan al solo uno y único Dios verdadero. Y podemos decir, ¿cómo Israel no le va a conocer? Si Israel, Dios, fue el Dios de ellos de toda la vida. Sin embargo, no lo conocían como era en realidad Dios. Por eso es que vino Cristo a mostrar a Dios. Parece algo ilógico. ¿Cómo le va a mostrar a Dios si ellos conocen a Dios? Es como la Biblia dice, ¿cómo Pablo va a decir quiero ir a predicarle el evangelio a los romanos si ellos ya conocían el evangelio? Pero lo que traía Pablo era justamente la revelación del evangelio, de la gloria de Cristo, algo que iba más allá de lo que ellos conocían, que es lo que Jesús vino a presentar al Padre, algo más allá de lo que ellos conocían. Que si bien ellos conocían un Dios exigente, un Dios, hermano, así tan tremendo, vino Jesús a presentar un Dios misericordioso, un Dios que tenía amor, un Dios que se dolía por el dolor de los hombres, un Dios que quería ayudar, extender la mano, un Dios que dictaminó que haya un año que sea el año de la buena voluntad de Dios y un año que sea de salvación para todos los hombres. Entonces ellos conocían, hermano, como a un Dios severo. Pero ¿y qué del amor de Dios? ¿Qué del amor de Dios? Si bien es cierto la rectitud, pero ¿y qué del amor de Dios? ¿Qué del amor de Dios?
que es lo que Jesús le recriminó a los fariseos. Diezmáis la menta, tienen que diezmar, tienen que poner aquello, hagan lo otro, hagan aquello haciendo las cosas, lávense las manos, no coman con las manos sin lavar, laven los utensilios, hagan aquello, hagan. Se olvidaron de la misericordia. Se olvidaron de la misericordia. La Biblia dice que ellos habían puesto muchos preceptos inventados por ellos mismos y que hacían cargas sobre los hombres que ellos ni con un solo dedo lo podían llevar, pero exigían de otro algo, hermano, que ni ellos mismos podían llegar a hacerlo. Entonces Jesús les recriminó: ustedes son muy legalistas, que tienen que diezmar, que diezmen la menta, que diezmen lo otro, que laven esto, que hagan lo otro, muy exigente, pero se olvidan de la misericordia, se olvidan del amor de Dios. Entonces, ¿cómo presentaban a Dios? Un Dios severo, un Dios malo. Entonces todo el mundo, cuidado, que cae de repente un rayo y nos consume. Por eso cuando la Biblia dice que a los discípulos en una oportunidad no los recibieron en un lugar que iban a ir a hablar y a preparar el camino del Señor, uno de ellos le dijo al Señor: Señor, ¿quiere que mandemos, que como hizo Elías, que mande fuego del cielo y los consuma? La severidad. Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir, a matar, vino a salvar lo que se iba a perder. Por eso dijo: Padre, que te conozcan a ti, al único y solo Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste, que te conozcan, porque no lo conocen en realidad como es. No conocían lo tierno que es Dios, lo misericordioso que es Dios, lo delicioso que es Dios, lo glorioso que es estar delante de su presencia, delante de Él, lo maravilloso que es caminar con Él, andar con Él, ser enseñado de Dios. Desconocían, miraban un Dios tremendo, que si se equivoca ahí no va a caer un rayo del cielo y le corta la mano. Por eso Jesús dijo: que te conozcan al único Dios verdadero. Nosotros hemos estado viendo la misericordia de Dios para con el hombre y cómo es que Él oye el gemido de los hombres y Él se ocupa de aquello que los hombres no se ocupan y lo hacen a un costado. Entonces dijimos: al paralítico lo ponen a un costado, al ciego lo ponen a un costado, al mudo lo ponen en un costado, al sordo lo ponen a un costado, aquel a un costado, este no sirve para nada, lo ponen a un costado, lo desecha. Sin embargo, Dios no desecha a ninguno de los hombres, no hay un solo hombre que Dios lo deseche. Porque la muerte de Cristo no fue la muerte, hermano, para los buenos, fue la muerte para todos. Para todos los hombres, sin excepción, gordo, flaco, alto, bajo, mudo, sordo, ciego, que habla, que ve, que oye, sin excepción para todos los hombres. Pero su amor, hermano, su corazón como que, hermano, se derrite cuando oye el clamor de alguien que gime, de un hombre que gime, de un hombre que llora, de un hombre que está en aflicciones, como que se constriñe su espíritu a causa de los hombres. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo que Dios envió a alguien y la Biblia dice así: repartió, dio a los pobres. Y vimos qué es lo que dio a los pobres y que no era algo que los hombres con toda su riqueza podían dar, porque con toda su riqueza no podían hacer nada por el pobre ciego, por el pobre sordo, por el pobre mudo, por el pobre paralítico. No podían hacer nada por ello, porque sus riquezas son insuficientes para que logre hacer algo en ello. Aún en la misma actualidad hay ricos que poseen muchas riquezas y que no pueden solucionar sus problemas, y muchos problemas terminales que saben que se van a ir y no saben qué hacer, porque el poder que tienen de las riquezas y de los bienes materiales no le alcanza para solucionar su problema.
Entonces dijimos del Señor, ¿qué es lo que vino a dar? ¿Qué es lo que dio? Porque dice que no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Qué va a dar a alguien que no tiene ni siquiera dónde dormir? ¿Qué es lo que va a dar? Sin embargo, la Biblia habla de él y dice, repartió, dio a los pobres. Dios tenía algo para dar, sí que tenía algo para dar. Tenía lo que los hombres necesitaban y que los grandes ricos no podían darle. Primeramente la salvación y la transformación de una persona que tiene una vida que ya no la quiere vivir, que ya no sabe qué hacer. Dios le ofrece una nueva vida, un nuevo nacimiento, que muera, que nazca de nuevo mediante la fe y que comience a vivir una vida nueva delante de Él. El primer milagro que Dios hace, hermano, la transformación de las personas que han creído. Pues es el milagro más grande que Dios ha hecho, que ninguno de los hombres, por más riqueza que tengan, pueden cambiar su vida. Pero Dios puede cambiar la vida del hombre que cree. La vida del hombre que cree. El hombre que cree, Dios es poderoso para transformar su vida y darle una nueva vida y darle una nueva forma de vida, como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quiere decir, hermano, que esto no es un remiendo lo que hace Dios, sino que le ofrece, hermano, una vida nueva. Es una oferta. La oferta de Dios mediante la fe para el que cree de una vida nueva que él puede apoderarse si quiere, aceptando a Jesús, recibiendo en su corazón y recibiendo la vida que él le da. Cosa que los hombres no pueden dar. ¿Qué hombre con su riqueza pueden cambiar el corazón de otro? Nadie puede cambiarlo. Sin embargo, en la Escritura está, os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y un espíritu nuevo. Así que lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo hace. Sí, lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo hace. Lo que los hombres no pueden sacar, Dios lo saca. Lo que los hombres no pueden sacar, Dios lo saca. Lo que los hombres no pueden llevar a cabo, Dios lo hace. Sí, al que cree, Dios le da una vida nueva. Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que mire hacia dónde entra por una persona la salvación y se va extendiendo la salvación al seno de la familia. Por eso vimos, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y dijimos lo que el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, los pobres. Y dijimos, alguien que es pobre en espíritu es alguien que posee poco o nada de las virtudes y los tesoros celestiales. Entonces, que es pobre. Entonces, como es pobre, él está pidiendo. Como es pobre, él se da cuenta, hermano, que necesita, que entonces está pidiendo, está rogando. Yo necesito más. Cuando yo más tenga, más podré dar. Entonces, yo necesito más. ¿Y para qué quiere más? Para dar. No quiero más para amontonar, para tener para mí, para decir que yo soy grande. No, pero que sé que cuando más tengamos nosotros, más vamos a poder dar. Y de ahí, por eso el pedido, la solicitud. Señor, dame palabra de vida. Señor, dame gracia. Señor, dame poder. Señor, dame virtud. Señor, dame, lo necesitamos. Nosotros necesitamos de tu gracia. Entonces el pedido, como alguien, hermano, que es pobre y que pide y ruega a Dios de su bendición. No vamos a hacer como el del Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Él decía, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Según él, no tenía necesidad de nada. Pero según Dios, él decía, eres un pobre, un desventurado, un cuitado. Eres un pobre. Él decía que era rico y Dios decía que era pobre. ¿Quién tendría razón? Yo le doy la razón a Dios. Porque no tenía nada de los tesoros celestiales. No tenía nada. Entonces, nosotros vimos, dio a los pobres. ¿Qué es lo primero que dio? Justamente las palabras de esta vida. Dio a conocer a Dios, que lo conozcan. Que conozcan a Dios, que se acerquen a Dios, que vean que pueden caminar con Dios, que vean que pueden hablar con Dios, que vean que pueden acercarse a Dios, al trono de su gracia, que vean que es el año agradable del Señor para que todos los hombres puedan entrar, que Dios escuchó el clamor de los hombres, escuchó el clamor de la tierra, subió el clamor, el dolor de los hombres a sus oídos y Él tuvo misericordia, declaró un
año y empezó con Cristo, el año agradable del Señor, que todavía sigue en este tiempo. Entonces nosotros vimos cómo Él estuvo supliendo la necesidad de los pobres. Repartió, dio a los pobres. Entonces dijimos qué es lo que había dado, y nosotros lo vimos en el libro de Mateo capítulo 11 verso 5, donde dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que daba? Lo que los ricos no podían dar. ¿Qué podía hacer un rico por un ciego? Nada. Y por un cojo, nada. Y por un leproso, nada. Por un sordo, nada. ¿Qué podía hacer por eso? Nada. Sin embargo, vino un leproso y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y él lo miró y dijo: sí, yo quiero ser sano. Y se fue sano de su lepra. Eso no podía hacer un rico, ni puede hacerlo. Entonces él repartió algo que los hombres no poseen, hermano, y que él trajo, sacó a luz, sacó un evangelio glorioso y maravilloso que transforma al hombre, hermano, de una vieja manera de ser, de una forma, hermano, humana, mala de ser, a una vida maravillosa, la vida de Cristo, una vida nueva, que es la oferta de Dios para el hombre que cree, hermano, en Jesús como su Salvador, para el hombre que lo recibe a Cristo Jesús como su Salvador, que se ve que si no tiene un Salvador está perdido. Por eso salir a predicar el evangelio no es salir a decir: cree en Jesús, cree en Jesús, cree en Jesús, cree en Jesús. Él te va a salvar. Y él dice: ¿me va a salvar de qué? Si yo no estoy perdido, sé dónde estoy, ¿de qué me va a salvar? Entonces, ¿qué necesita el hombre? Saber hacia dónde va y el rumbo y lo que le espera, y que si no recibe a Cristo, entonces se va a perder. Entonces, cuando él se vea en la calamidad de su pecado, de su mal, entonces vea la necesidad que tenga, levantará su ojo, como sus ojos, como aquel que se está ahogando, y dirá: auxilio, necesito un Salvador. Jesús es tu Salvador. Él puede cambiar la dirección de tu vida, porque nosotros tenemos que ir a este pensamiento. Si parte en este día y se presenta delante de Dios, ¿qué le va a decir? Y salen a juicio todas las obras que ha hecho, pesan todas las malas. ¿A dónde piensa que va a ir? Ve, se pierde, se va al infierno. ¿Quiere irse al infierno? No. Entonces usted necesita a alguien que lo salve. Ese alguien se llama Jesús. Si usted acepta a Jesús como su Salvador, toda su deuda es saldada por la sangre de Jesús, y usted entra en otro camino, en el camino de la vida. Entonces el hombre necesita descubrir que necesita un Salvador, si no se pierde. Mientras no vea que necesita un Salvador, él piensa que está bien, todo está bien, yo estoy bien con la vida, estoy bien con Dios. No se da cuenta que si se va sin Dios, y que se pierde en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Un Salvador. Lo primero que hizo Cristo, justamente, hermano, fue llevando el anuncio de Dios, primeramente a los judíos, a los que tenían la palabra de Dios, porque el mundo no tenía la palabra, pero los judíos sí, tenían la ley, tenían las escrituras. Por eso cuando él se enfrentó a ellos, le dijo: arrepentidos, crean en esta buena noticia que les traigo una buena noticia, una noticia de Dios. Hay un año agradable, y este es el año agradable del Señor, y hoy se cumplió una profecía: el Espíritu de Dios está sobre de mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Hoy se ha cumplido. Por eso Jesús repartió y dio a los pobres. Miramos el libro de los Hechos y dice: anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos del diablo. Lo que los hombres no podían dar, Jesús lo dio. Salvó y sanó. Salvó y libertó del opresor. Salvó y desató las ataduras de los endemoniados. Salvó, hermano, y libertó a la mujer que estaba atada hace 18 años por el diablo. La libertó. Es decir, produjo la salvación y a su vez dio la bendición de la sanidad y de la libertad en su cuerpo. Por eso dice: repartió, dio a los pobres. Cuando nosotros leímos el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el día agradable y el año agradable del Señor no terminó con Cristo. No terminó con Cristo, sino que Jesús comenzó una labor siendo el primer labrador que aparece en escena, labrando el corazón de los hombres, hermano, y trayendo la información del amor, de la virtud, de la gracia de Dios y del año agradable del Señor, de manera que los que sean de Dios oigan al Señor, hermano, y como las ovejas que conocen al pastor, vayan detrás del buen pastor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando lo seguían todo, entonces le mostró, hermano, el camino. Si alguno viene a mí y no deja esto, lo otro, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque él tenía que entregarle una comisión que era completa, la misma comisión que a él le fue dado. Si él repartió y él dio a los pobres, a quienes él comisionaba, ellos tenían que repartir y ellos también tenían que dar a los pobres. Tenía que comisionarlo y de ahí prepararlo. Por eso Jesús tuvo con los discípulos 3 años continuamente, de día y de noche, estaba con ellos. A donde él iba, iban los discípulos y le iba enseñando. Separó 12 para que estuviesen con él, para enseñarle todos los secretos, todas las cosas. Entonces los preparó y cuando ya estuvo preparado y fue el tiempo él de marchar, él marchó, voló al cielo, murió, resucitó y fue, hermano, y se sentó a la diestra de Dios, pero dio la comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Entonces nosotros miramos, pone la mano sobre los enfermos sanarán, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia y haced discípulos, enseñándole todas las cosas, de manera que este mensaje y esta palabra, esto de repartir y de dar a los pobres, no quede solo en ustedes, sino que sea sobre de ustedes y sobre los hijos de sus hijos y de sus hijos y de sus hijos, que repartan y que den a los pobres, para todos. Entonces nosotros miramos el fin, repartir y dar a los pobres, es la gran comisión que Dios nos ha dado. Por eso lo primero que hacemos es evangelizamos. Por eso dijimos el abanico de cosas que Dios nos ha dado para que nosotros no dejemos de evangelizar. Si no podemos acá, podemos allá. Si no podemos allá, vamos allá. Y si no allá, ¿por qué? Porque la gran comisión fue dada a sus discípulos. Esto es para los que son discípulos. Fue dada a sus discípulos y en sus discípulos, hermano, arde el deseo en su corazón de obedecer a su Señor. Porque un discípulo es un seguidor de un maestro. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Un discípulo es un seguidor del maestro, entonces lo que su maestro le manda y le dice, ellos quieren obedecer, quieren hacer, quieren llevar a cabo. Por eso dijimos, hermano, un abanico de posibilidades para poder ir en algún lado y de alguna manera comunicar, hablar, llevar, repartir, darle a los pobres. De gracia recibiste, da de gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Justamente nos reunió. ¿Qué hizo Cristo con los discípulos? Los reunió. Apartó para él, hermano, a aquellos que iban a estar con él, sus discípulos, y a ellos les enseñó, los iluminó. Y cuando ya, hermano, partió, le dio el mandamiento. Vayan, ahora vayan. Esperen en el monte alto. Cuando sean embestidos, luego me van a ser testigos. Y vayan, anuncien, hablen, repartan y den a los pobres. Vayan. Por eso ellos primero tuvieron que ser enseñados y ellos aprender, habiendo, hermano, un maestro, y luego a la faena, a la tarea, en la llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros leemos acá en el capítulo 4, verso 11 del libro de Efesios. Él mismo constituyó, es decir, lo que Él puso. Por eso nosotros hablamos que acá se trata, hermano, de hacer este trabajo, esta labor, no vacío del Espíritu, porque este es otro tiempo. Hubo un tiempo, hermano, en que se hablaba y se cantaba y se hacía un servicio en la carne. Pero Jesús dijo, la hora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu. Entonces el servicio, el cantar, el hacer la obra en la carne ya pasó. Este es el tiempo de un pueblo espiritual. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Es el tiempo de la manifestación de aquellos que tienen que repartir y que tienen que dar a los pobres. Ellos no son carnales, son hombres espirituales que llevan adelante este trabajo.
Por eso Dios a nosotros nos va iluminando y nos va haciendo separar del sentimiento, del pensamiento, del yo personal, de lo que yo pienso, de lo que a mí me parece, para tomar la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios, la dirección de Dios que nos separa de nosotros mismos para ver lo que Dios ha hecho con nosotros, templo del Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo sea el que habite, el que gobierne, el que dirija, y usted como un sacerdote esté a la orden del Señor. A lo que Él quiera hacer, yo hago a la orden. Un verdadero discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, Él mismo constituyó. ¿Para qué justamente lo constituyó? Para perfeccionar. Por eso nos trae a la iglesia. Por eso, hermano, nos habla mediante su palabra. Por eso nos está diciendo lo que tenemos que ir haciendo en la medida que nosotros vamos llevando a cabo las palabras que Dios nos va hablando. En nosotros se va produciendo cosas. Nos vamos perfeccionando. Vamos alcanzando la estatura que nosotros necesitamos. Necesitamos una estatura. Necesitamos un poder, necesitamos una gracia para poder llevar a cabo esta gran comisión. Repartió, dio a los pobres, que no solamente hablemos del evangelio, sino que lo mostremos. Que no solamente hablemos, sino que mostremos de lo que es Dios. Porque Jesús no solo habló, mostró. ¿Y por qué mostró? Porque Dios estaba con él. ¿Y quién tiene que estar con nosotros? Por eso hemos estado viendo ese pasaje. Ellos están en el mundo, mas yo ya no estoy en el mundo. Ve, habla de una separación. ¿Hacia dónde tenemos que ir nosotros? A la manifestación y al desarrollo de una vida espiritual para que todo el poder espiritual se manifieste dentro de nosotros. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están, hermano, la gracia del Señor? No dice que está en el Espíritu y por el Espíritu son dados. Entonces habla de los dones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? La llenura del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ir a la oración, en los grupos van a la oración, en la iglesia se va a la oración y todos nosotros tenemos que entrar en esa comunión con el Señor porque necesitamos de la presencia de Dios, de la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo que esté en nosotros para que también nosotros, hermanos, podamos repartir y podamos dar a los pobres lo que los hombres ricos no pueden dar, nosotros darle al necesitado. Entonces nosotros miramos, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿para qué lo quiere perfeccionar? Perfeccionar, para que entren en un ministerio. Entonces, antes de entrar en un ministerio tiene que ser perfeccionado. Y para ser perfeccionado tiene que estar en la mano del alfarero. Esto es decir, en la mano de Dios. Ponerse en la mano de Dios y decirle al Señor, haz de mí el vaso que tú quieras, Señor. El vaso que tú quieras, como tú me quieras formar y me quieras hacer, aquí estoy, yo estoy dispuesto y estoy de acuerdo contigo para que haga de mí el vaso que tú quieres. Dispuesto, entregado al servicio del Señor, en la mano del alfarero, en la mano de Dios, a fin de que Dios lo perfeccione. Por eso dice, a fin de perfeccionar. ¿Por qué necesitamos perfeccionarnos? Para que podamos manifestar, hermanos, la gracia del Señor y podamos repartir y dar a los pobres lo que los ricos no pueden dar. ¿Con qué vamos a hacer que un ciego vea? ¿Y cómo vamos a hacer para que un sordo oiga y un mudo hable? ¿Y cómo vamos a hacer para que un paralítico camine? Ve, necesitamos de Dios, necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de la abundancia del Espíritu. Jesús dijo, ellos todavía están en la carne, pero yo ya no estoy en el mundo. Ellos están en el mundo, pero yo no estoy en el mundo. Entonces ya habla de una separación. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a la separación de nuestros sentimientos que tantos problemas nos hacen, tantas divisiones. ¿De dónde vienen las guerras? Dice el apóstol. ¿De dónde vienen las peleas? No es de vuestras concupiscencias, de los sentimientos, sentimiento de ira, sentimiento de enojo, sentimiento de división, sentimiento de guerra, sentimiento de la naturaleza humana. Por eso debemos separarnos de ella para la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Los hombres necesitan. El gemido de los hombres sigue subiendo. Por eso está la iglesia, para salir a repartir y dar a los pobres. Los pobres no se acabaron todavía. Están.
Por eso dice, y él mismo constituyó. Entonces, ¿para qué lo constituyó? Justamente, hermano, para dar alivio. Justamente, hermano, para dar salvación. Justamente, hermano, para que el que gime deje de gemir. Para que el que no tiene fuerza ninguna recobre la fuerza. Para el que no sabe qué hacer tenga una dirección. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar. ¿Sí? Llegar a ser como Él en pensamiento, en acciones, en obra, en actitudes. Llegar a ser como Él en lo que hablamos y en la manifestación del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Jesús dijo así, yo y el Padre una sola cosa somos, una sola cosa, y es decir, y Él se sometía bajo su voluntad. Padre, no sea como yo, sino como tú, un sometimiento total. Y yo ya no estoy en el mundo. Estos están todavía en el mundo, pero yo ya no. Entonces habla de la separación, del ponerse en la mano del Señor para el servicio a Dios. Entonces nosotros miramos, dice, y Él mismo constituyó. Y vemos en esa constitución que los trabajos no son lo mismo. No es lo mismo el evangelista que el profeta, que el apóstol, que el pastor, que el maestro. No son lo mismo, cada uno tiene una función diferente. Pero no por eso, por tener una función diferente, va a despreciar al otro que está trabajando en la misma obra que está haciendo él. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Los dos entraron en la labor y los dos hicieron una labor diferente. No era una obra mejor que la otra, sino que eran juntos. Se necesitaba el que plantaba y se necesitaba el que regaba. Los dos eran necesarios, pero tenían que entender los dos que Dios era el que daba el crecimiento a toda la cosa. Para que ninguno diga, sí, pero yo planto, o el otro, sí, pero yo riego, sino que con toda humildad le den la gloria al Señor. Por eso no tenemos que despreciar nadie a nadie. Ninguno tiene que despreciar el trabajo del otro, sino somos nosotros colaboradores del Señor y tenemos que ayudarnos unos a otros para que, hermano, lo que es del Señor, hermano, eso crezca, para que Dios dé el crecimiento a aquella alma, a aquel hombre, a aquella mujer que es del Señor. Y no nos vea a nosotros divididos, sino unido en un solo corazón, en una sola mente y en un mismo espíritu. Por eso dice, yo planté, sí que planté, Apolo él regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, muchachos. Así que no se gloríen en que ustedes plantan, ni se gloríen en que ustedes riegan, sino que gloríense en esto, el que se tiene que gloriar, que es Dios que está dando el crecimiento. Porque podría sembrar, el otro regar y no crecer. ¿Qué pasa? Si uno siembra, el otro riega y dice, bueno, arréglensela ustedes, tanto que se la saben, arréglensela. ¿Cómo va a ser para hacer crecer a la plantita si el crecimiento la da Dios? Entonces tenemos que darnos cuenta, necesitamos de Dios. Y no solo necesitamos de Dios. Si Pablo no siembra, ¿qué va a regar el Apolo? A la tierra sin semilla va a regar. Yo riego y regalo lo que quiera. Si no hay semilla, ¿cómo va a crecer? Y si no hay quien riegue, por más que ponga semillita y no hay agua, ¿cómo la semilla, hermano, se va a mojar, va a reventar y va a crecer? Necesita del agua. Y yo siembro y sí, llena la tierra de semilla. Pero si no cae agua, ahí eso no va... No se va a hinchar y no va a salir la planta nueva. Entonces tenemos que darnos cuenta que nos necesitamos unos a los otros, ver que el trabajo de uno es tan importante como el trabajo del otro y de ahí exaltar a Dios diciendo, Dios da el crecimiento. Gracias porque me permite a mí sembrar. Dios da el crecimiento. Y el otro dice, gracias porque Dios me permite regar. Dios da el crecimiento. Y ambos glorifican el nombre del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces, si son una misma cosa, ¿cómo se van a estar peleando?
¿Cómo una mano se peleó? ¿Alguna vez su mano se peleó con la otra y se estaban trompeando una mano con la otra? En mi cuerpo nunca pasó. Nunca se peleaba una mano con la otra. Sino que fueron compañeros. Lo que una necesitaba, la otra estaba ahí. Lo que una hacía, la otra estaba ayudando ahí. Y si algo era pesado, la otra corría. ¿Ves? Se ayudaban. Así en la iglesia del Señor. Somos unos con los otros miembros los unos a los otros. Y debemos ayudarnos. A causa del trabajo que tenemos que hacer, debemos repartir y dar a los pobres. Ahora, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Cómo va a ser que un ciego vea, un sordo oye, un mudo hable? Un paralítico camina, un muerto sea resucitado. ¿Cómo usted va a dar lo que no tiene? Entonces necesitamos tener. Y si nosotros no tenemos y necesitamos tener, entonces tenemos que pedir, porque escrito está, pedid y se os dará. Si le pedimos, Dios lo va a dar. Porque nos fue encomendada la misión de predicar, la misión de repartir y de dar a los pobres. ¿A quién le fue dada? A los discípulos. Los que son discípulos del Señor, ellos saben que tienen que repartir y que tienen que dar a los pobres. Y si no tienen, tienen que pedir. Pedid y se os dará. Entonces pedimos porque necesitamos. ¿Y por qué necesitamos? Porque queremos ayudar, sabiendo que la obra la hace Dios, no nosotros. Si el crecimiento lo da Dios, aunque uno plante y el otro siembre, tenemos que saber que aunque repartamos y demos a los pobres, es Dios el que produce esas cosas. Para que nadie se gloríe, sino que el que se gloríe en el Señor. Amén, hermano. Entonces, si el Señor constituyó, nos llamó y nos está reteniendo en este lugar, hermano, enseñando e iluminándonos, tomemos la palabra del Señor, oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia, preparemos nuestro corazón y vamos adelante mediante la palabra rumbo a la perfección. Alcanzar las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén, hermano. ¿Creen esto? Nos ponemos de pie entonces para agradecer a Dios por su bondad, por su amor para con nosotros. Gracias al Señor por lo que Dios puso para trabajar en nuestros corazones como labradores para que alcancemos nosotros también la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por este supremo llamamiento que has hecho en nosotros, por esta preparación, Señor, pues nos llamaste y nos estás preparando para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, porque quieres también darnos y que nosotros repartamos también y que demos a los pobres lo que los hombres no pueden dar. Gracias, Señor, porque esta es tu voluntad para con nosotros, Señor, y nosotros estamos agradecidos por tamaña misión que nos encomienda. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.